Bueno, muy bien. Nos metemos, a ver, señor director, con esta imagen que la vimos en la tercita de ayer y que ha recorrido el mundo. Las protestas en Cuba contra el gobierno son inéditas para este país, en lo que hace a lo que es el régimen, al grito de libertad, abajo la dictadura. El país está atravesando una crisis económica y sanitaria de las peores en los últimos 30 años. No hay falta de alimentos. Bueno, allí son imágenes que se han publicado en las redes sociales, ¿no? Porque el gobierno incluso ahora ha cortado el internet para justamente que las imágenes no recorran el mundo. Sí, Dicen gritando los libertad, especialistas ¿no? que es la más grande registrada desde el 1994, cuando se dio otra manifestación que fue en un periodo especial que transitaba Cuba, donde cientos de personas salieron a la calle allí en La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro. Desde 1994 no se veían manifestaciones tan masivas allí en Cuba. 50.000 habitantes arrancaron estas movilizaciones en las últimas horas en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad, perdón, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes. Allí fue donde se generaron estas revueltas y estas protestas. Las autoridades, les decía, cortaron los servicios de telefonía celular frente a esta crisis sanitaria, de escasez de alimentos, de medicinas, incluso también allí hubo apagones. Son protestas antigubernamentales, ¿no? Así las han calificado los analistas internacionales que se están registrando allí. Recuerden además que gran parte del sustento económico de la isla es el turismo, ¿no? Y que por razones de la pandemia esto ha provocado realmente diezmar la economía, ¿no? Y también fue polémica la salida del presidente Díaz-Canel a la televisión a convocar a otras personas, a otros manifestantes pro su gobierno, digamos, a que se vayan también a encontrar y a enfrentar en las calles con esta gente que estaba allí. Y recordemos que Cuba está en una grave situación sanitaria con respecto al COVID. Registró un nuevo récord diario de contagios y muertes por COVID-19, 6.923 casos registrados ayer y 47 muertes en 24 horas. Así que está en una situación muy compleja a todo nivel. Sí, justo que lo tenemos ya vía Zoom al experto, consultor en comercio y analista internacional Gonzalo Oleggiani. Le vamos a consultar, Gonzalo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, bienvenido. Por esta situación de Cuba, ¿no? Que este resurgimiento de las protestas después de décadas. ¿Qué lectura haces vos como experto de lo que está pasando hoy allí? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo creo que el tema de Cuba, lo que básicamente ahora termina sumando a la implosión, una crisis alimentaria siempre existió, por lo menos en los últimos años, y ahora creo que le suma una crisis sanitaria. Y eso ya es muy difícil de controlar. Y el nuevo gobierno, Díaz-Canel, no tiene la misma capacidad de liderazgo que podía tener anteriormente Raúl o Fidel en su momento. Y para él es muy difícil controlar esta situación. Como bien decías tú, con una crisis económica del turismo muy fuerte, porque prácticamente no hay turismo, no hay elementos esenciales en los hospitales, la gente percibe ese tipo de cosas, y bueno, y eso va, esa olla de presión que está hace mucho tiempo por estallar, yo creo que está recibiendo sus últimos ingredientes para poder saltar por los aires, que es lo que está sucediendo actualmente, y que creo que para el presidente, de mi punto de vista, va a ser muy difícil de controlar si esto se transforma en cientos de miles de personas en la calle, ¿no? No es lo mismo controlar unos pocos miles que seguramente como se vaya dando día a día a unos cientos de miles, ¿no? Y acá creo que hay un efecto muy importante, ahí decían del año 94, y hay una gran diferencia que es el celular y el internet, Claro. con respecto al año 94. Recordemos que en Egipto, la primavera árabe en Egipto nace con una cadena de SMS, ¿no? Y la apertura de la telefonía celular y del internet también para los ciudadanos de Egipto. Y creo que en Cuba también va a suceder lo mismo porque hace muy poco que los cubanos tienen acceso al internet para todos los habitantes de la isla, obviamente con un costo altísimo, pero ahora lo que está sucediendo es que obtienen dinero del exterior para hacer sus recargas a los celulares, algo que acá parece quizás más simple. En Cuba no es tan fácil recargar un celular,
entonces ahora ellos están recibiendo ayuda del exterior para poder recargar, y eso genera esas cadenas famosas, independientemente de que el gobierno lo primero que hace es tratar de cortar la red para que esto no funcione, ¿no? Pero creo que ya en ese sentido es bastante tarde y la situación va a ser muy difícil de revertir, también por una falta de liderazgo, ¿no? Díaz-Canel no tiene la misma capacidad de liderazgo. Y recordemos que la gente que hoy está manifestando mayormente en Cuba es la generación que ha vivido todo el proceso. Hoy prácticamente en Cuba, desde los más pequeños a los más ancianos, han estado prácticamente con todo el proceso, y se calcula que entre un 70 y 80% de la población está en contra de lo que hoy el gobierno está haciendo. O sea que va a ser muy difícil poder revertir esta situación para el gobierno. Ahí va. Bueno, es una olla a presión, como lo calificabas vos recién. Uno también mira la situación en Colombia, que ha ido increyendo con las semanas y el transcurso de casi ya 2 meses, ¿no? O 2 meses y medio también de revueltas. Y claramente no hay un buen pronóstico, entonces, por todo lo que era tu relato y tu diagnóstico respecto a lo que es Cuba. Bueno, pero realmente la excusa era hablar del Mercosur, Gonzalo, respecto a todo lo que ha dejado la última cumbre de presidentes, donde se le ha dado la presidencia pro tempore a Brasil, y este anuncio de Uruguay, que por lo menos Argentina no esperaba, de decir, bueno, Uruguay va a negociar con otros países por fuera del bloque. El presidente ha dicho, esto no representa estar violando o salirse del consenso. Nosotros acompañamos el Consejo, pero jurídicamente también nos sentimos amparados en el medio de cierta tensión, ¿no? Recordemos que en la cumbre del Mercosur solo se pasó el discurso de Alberto Fernández, no los demás discursos. Allí Alberto Fernández le contesta al presidente de la República diciéndole que bueno, que son anuncios que no son felices, destaca que es algo malo, que en realidad que el Mercosur hay que negociarlo todos juntos. La pregunta es, ¿el acuerdo con otros países fuera del bloque no vulnera entonces la regla esta de consenso, Gonzalo? Bueno, a ver, acá yo creo que lo que hacemos muchas veces es analizar el Mercosur en una sola dimensión, mayormente en la política, ¿verdad? Y yo creo que el Mercosur tiene 3 dimensiones. Una, como bien tú explicás, la política, también tiene una dimensión técnica de lo que realmente se puede hacer, y una dimensión que yo le llamo de la realidad, que no es la que estamos analizando y es la más importante, que es del impacto sobre las empresas, los trabajadores y los consumidores. Hoy el Uruguay es un país que, como bien se decía, está lastrado en su capacidad de crecimiento de las exportaciones. El Uruguay hace 5, 6, 7 años que prácticamente exporta las mismas cantidades. Y nos encontramos en el mundo con países con una mayor apertura, del mismo tamaño que el Uruguay, con unos niveles de exportación muchísimos más altos. Por poner un ejemplo, o un par de ejemplos, ¿no? 2 países del tamaño de Uruguay en otros continentes, como puede ser Irlanda o puede ser Nueva Zelanda. Irlanda es un país que exporta 400.000 millones de dólares, y Uruguay estamos exportando entre 8 y 10.000 hace prácticamente una década. No hemos podido salir de eso, y la razón principal es este encierro que tenemos dentro del bloque. Y por ejemplo, si ponemos un país como Nueva Zelanda y tomamos solo un producto, Nueva Zelanda exporta 10.000 millones de dólares de leche al año, y el Uruguay no exporta más de 700. Y tenemos las mismas condiciones, un tamaño similar, una estructura productiva bastante similar, y sin embargo no podemos romper la lógica de aumentar nuestras exportaciones. Entonces, esa dimensión es la que creo que menos se analiza, y es la que más se debería analizar, que es la del impacto real de todo esto, la posibilidad de negociar acuerdos con terceros. Sobre la pregunta política, como bien dice Uruguay, la decisión 3200, claramente del año 2000, no está internalizada por los países, y bueno, entonces Uruguay alega que básicamente no tiene la necesidad de por qué cumplir con esa normativa. Y bueno, y después sobre tu pregunta del consenso, sí, obviamente que acá yo creo que estamos hablando de discusión política, y es donde se genera esa pequeña distorsión en esa negociación en consenso. El tema es que si Uruguay no avanza, el mundo, como decía básicamente el presidente de la calle, en eso comparto, el mundo se nos va. Es más, ya se nos fue, y nosotros tenemos la posibilidad de correrlo de atrás. Bueno, vamos a tratar de correrlo de atrás, y esta es la única manera, salir a buscar acuerdos con terceros países, porque la región no nos ha dado soluciones. El tema es que, perdóname Martín, el tema es que qué puede pasar, ¿no? Porque... Nada. No, pero pará un poquito. Uruguay es el país más chico, con Paraguay somos los más chiquitos. Paraguay ya lo hace, ¿no? Martín lo ha destacado acá. La idea de Uruguay sería hacerlo de repente con China, que es a donde más le vendemos, y la verdad que es un mercado gigantesco.
Pero por otro lado, ¿qué tiene que pasar? Que Brasil nos proteja, porque en definitiva, si no, Argentina y Brasil, que son las potencias, ahí son los que van a decir, donde se pongan de acuerdo Brasil y Argentina, Uruguay, ¿qué margen tiene Gran Bretaña, para tirarse Gran Bretaña solo? dijo que está interesada en hacer negocios con Uruguay también. Lo dijo la semana pasada, ¿no? Pero ¿acaso no tiene que dejar Brasil y Argentina que Uruguay haga eso? Esa es la pregunta. A ver, pensemos una cosa de la realidad. Uruguay ya hizo esto. Uruguay firmó un tratado de libre comercio con México. A pesar, en esta misma discusión, a pesar de la negativa de Argentina y Brasil, y Uruguay lo firmó, y ese acuerdo está vigente. Yo creo que lamentablemente muchas veces, a veces estas cosas uno tiene que ser firme, decirlas, como en este caso, informarlas y después hacerlas. Si no, no se logra el nivel de avance que uno quiere. Y como bien ponía el caso de México, Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México de forma bilateral que se firmó hace algunos años atrás y que Argentina y Brasil no querían en su momento. Y la situación que se dio en ese momento fue muy similar a esta. El tema es que ahora tenemos en ese momento se hizo por otras razones, ¿no? El Uruguay tenía el problema de la aftosa, y bueno, y la crisis de Brasil, y acá creo que es el punto de inflexión del por qué Argentina y Brasil creo que obviamente hacen su carga, principalmente Argentina, sobre esto, pero pensemos que el Mercosur desde el 13 de enero de 1999 pasó a ser otro. Cuando Brasil devalúa, ya no es un bloque para el Uruguay muy lógico de funcionamiento en cuanto a que la macroeconomía de los países ya no se respeta. Entonces, la Unión Europea padeció esto durante mucho tiempo con Italia. Italia era un país que cada vez que necesitaba competitividad devaluaba. Bueno, ¿cuál fue la solución de la Unión Europea? Hacer una moneda común, que tiene mil problemas y obstáculos, pero fue la única manera de decirle a los países, usted no puede devaluar cuando... Se quedó congelado Gonzalo, pero ya sí. Vamos a volver en un instante. Lo que la lluvia que también nos le corta, sí, está bien. ¿No? No, yo lo que decía que es mucho más práctico para estos países chiquitos pedir perdón después, ¿no? Las sanciones nunca llegan, las sanciones quedan siempre por la mitad. Lo que pasó con México fue exactamente como lo estaba contando recién el señor. O sea, se nos prohibió... Lo tenemos de vuelta a Guillermo en el aire, sí. A Guillermo, se nos prohibió poder hacer un contrato, un negocio. Primero arrancó como un negocio en particular y después se volvió un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de libre comercio entre las dos partes, ¿no? Cosa que está poco explotada, es otra cosa. Los negocios con México están poco explotados. Y lo que sería, lo que digo, es hagámoslo y después vemos cómo lo arreglamos. Lo hizo Paraguay, lo está haciendo con Taiwán, Paraguay de hace muchos años y también se le puso el grito en el cielo y no pasó absolutamente nada. Y como bien decía Guillermo, seguimos con el mismo número de exportaciones desde hace años. O sea, bueno, eso está mal. ¿Qué crecimiento comercial puede tener Uruguay si empieza a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Si empieza, ¿qué le podemos, por ejemplo, vender a China? Vos sos experto también en mercado, ¿no? ¿Qué le podemos vender a China que todavía no le vendemos y que el Mercosur ahora no nos permite hacer? Más que no permite, porque nosotros con lo que buscamos es acuerdos con terceros, independientemente de nuestros socios regionales. Pero vuelvo al caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, de los 10.000 millones de dólares de leche que exporta, 3.000 se los exporta a China, ¿no? Y básicamente a partir del año que viene, a partir del 2022, Nueva Zelanda empieza a pagar arancel cero en estos productos para ingresar a China. Y nosotros seguimos pagando aranceles. El problema más grande es cuando uno exporta un producto que tiene un valor internacional que es igual al del otro, como por ejemplo la leche, que tiene un valor internacional, pero el otro cuando llega al mercado destino termina saliendo más barato que vos. ¿Y por qué? Porque no paga aranceles. Esos aranceles los termina pagando en principio el importador. Entonces el importador decide a quién le compra. ¿Y a quién le va a comprar? Al que vende más barato. Y el que vende más barato es el que tiene el mejor acuerdo comercial. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor muchas veces, y además tenemos una logística compleja que no estamos sumando. Estamos muy lejos de donde están los consumidores centrales. Entonces, cuando los productos que tienen un valor internacional le sumamos todavía lo que se llama el flete o la logística para llegar al lugar, esos productos terminan todavía más caros que el resto. Entonces, las oportunidades que te genera un acuerdo es la de vender más. Como yo trataba antes que se cortara la señal de explicar que el Mercosur en el 98 nos compraba el 56% de lo que vendíamos, y hoy esa cifra anda alrededor del 20%. Claro. O sea que es un bloque en el cual no tenemos puesto todo, ¿no? Gonzalo, no hemos podido potenciar. Yo te quiero preguntar, hoy en día, ¿cuáles son los beneficios tangibles de que Uruguay forme parte del Mercosur? Y
dará las razones por las que queremos mantener buena relación con el resto de los vecinos. A ver, acá hay un tema. Obviamente, estamos vendiendo en el Mercosur. El 20% de nuestras exportaciones son 2.000 millones de dólares, con lo cual el Mercosur no es algo para descartar. Lo que sí, estamos en un bloque muy complicado porque el Mercosur nace como una zona de libre comercio, después se transforma en una unión aduanera y su objetivo final era, porque ya ese objetivo no lo tiene nadie en la cabeza, era ser un mercado común. ¿Qué va cambiando en esos pasos? En una zona de libre comercio liberalizamos el comercio entre todos. En una unión aduanera le sumamos un arancel externo común y una política comercial común. Y en un mercado común ya vamos a la libre circulación de trabajadores, todo lo que sucede en la Unión Europea. Claro. El Mercosur no completó ninguna de esas 3 fases. Claro. O sea, hicimos el paso 1, nos pasamos al 2 sin terminar el 1, y del 2 tenemos algunas cosas del 3, increíblemente, sin haber hecho ni del 2 ni del 1. Entonces, como bien se decía, es una zona de libre comercio sin terminar, una unión aduanera sin terminar y obviamente muy lejano un mercado común. Entonces eso genera una distorsión en el comercio y Uruguay lo que está diciendo, yo en estas condiciones no me quiero ir, pero necesito acompañar este Mercosur con otros mercados internacionales, si no el Uruguay va a quedar estancado. Bien. Cuando Uruguay o cualquier país hace negocios internacionales, además de pensar de los beneficios económicos, también se tiene que analizar la situación o los contextos países y regionales. ¿Entendés que China tiene un buen contexto o una solidez, digamos, estatal para hacer negocios y que puedan ser también a largo plazo? A ver, yo creo que no lo podemos tampoco centralizar en China. Yo creo que para Uruguay lo importante es China y obtener más acuerdos. Tenemos que volver a conversar con Estados Unidos. Estados Unidos no nos ha demostrado voluntad de firmar un acuerdo, pero tenemos que volver a retomar eso. Japón tampoco nos ha demostrado voluntad, pero también tenemos que retomar. Tenemos todo el resto de Asia. Tenemos países como Vietnam, como Claro, Indonesia. Pero específicamente China. A ver, China, cuando yo entiendo lo que tú decís, que obviamente desde el punto de vista político, obviamente que no todos a veces no compartimos la visión política que China tiene. El tema es que estamos haciendo un acuerdo comercial y China básicamente es la que nos está comprando los productos que nosotros vendemos. Entonces a veces en ese equilibrio uno tiene que equilibrar la economía y el comercio con la política, a pesar de que quizás nosotros como Uruguay, nuestra forma de ver la política, en muchos casos no compartamos lo que China en algunos sentidos hace. Pero es un cliente muy importante realmente para desecharlo. O sea, nosotros tenemos que tratar de convivir como convive el resto del mundo con esas 2 velocidades que tiene el gobierno chino, claro. Una política y la otra económica. Gonzalo, ya para ir cerrando, la última, esto tiene que ver con, hablabas de lo político. Vos como analista de política internacional y este relacionamiento con asperezas entre los presidentes de Argentina y de Uruguay, ¿qué rol puede jugar Bustillo como buen amigo de Fernández para generar un buen vínculo, ¿no? Porque claramente que es necesario que el Mercosur se lleve bien también, ¿no? Porque si no todo va a ser mucho más dificultoso. Sí, a ver, yo creo que eso es importante, obviamente el rol que pueda tener el canciller con el presidente de Argentina. El tema es que tenemos que analizar la situación de cada país. Yo creo que Argentina está en una situación interna muy particular y nosotros tampoco nos podemos dejar absorber por esa situación particular interna de crisis que tiene la Argentina y que ahora arranca un proceso electoral, ¿no? Que ya está comenzando y que obviamente cada vez que se suceden los procesos electorales no se avanza. Entonces creo que Uruguay lo que tiene que tratar de hacer es despegarse de esas situaciones locales. También pasa con Brasil. A partir de enero en Brasil comienza la campaña electoral y una campaña electoral obviamente que va a estar sumamente reñida, ¿no? Entre Bolsonaro y seguramente del otro lado una coalición en la cual va a estar Lula. Entonces ahí también tenemos una situación muy compleja y por eso, y acá viene el tema del timing, yo creo que Uruguay está usando un buen timing en este semestre. O sea, Uruguay puede tratar de hacer la mayor cantidad de cosas en este semestre con la presidencia pro tempore de Brasil, claro, que todavía sigue estando Bolsonaro que apoya esta situación y que Argentina está inmerso ya en su campaña electoral. Como quien dice, yo trabajo mientras el resto se ocupa de otra cosa. Bueno, creo que son los 6 meses más importantes para el Uruguay para buscar acuerdos comerciales, no solo con China, como bien decían, el Reino Unido también ofreció su voluntad y hay una cantidad importante de países que también podemos sentar a la mesa e ir negociando acuerdos y hacer un camino más similar al que hizo Chile, Perú, Colombia, Costa Rica o Panamá, por poner algunos casos. Gonzalo, muchas gracias por todos tus conceptos esta mañana acá para el programa Buen Día. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Era Gonzalo Orellani, consultor en comercio y política internacional. Y bueno, como dice, ¿no? Aprovechemos estos 6 meses de presidencia pro tempore de Brasil para que nos ayude Brasil, nos ampare y sacar estos acuerdos comerciales. Pero por otro lado, tenemos a un presidente como Bolsonaro que es una caja de sorpresa también, ¿no? Sí. Esperemos que siga en la línea esa. ¿Se acuerdan cuando antes de asumir decía, a mí el Mercosur no me importa nada, decía Bolsonaro, no me importa nada el Mercosur, yo por mí el Mercosur no existe? Bueno, después cambió su relato y hoy está acompañando a Uruguay porque él entiende que filosóficamente hay ideas en común, cosa que no siente con Fernández. No más que nada se siente lejos de Fernández. Siente lejos de Fernández, sí. ¿Se acuerdan cuando le decían a Uruguay el enano molesto del Mercosur? Sí, y claro. bueno, ahora de alguna manera creo que es el hermanito reactivo. Y bueno, creo que ahí, claro, el chiquito reactivo, ¿no? El caprichosito. Hicimos mil cosas. Y a Brasil le sirve también. Pero, chicos, hicimos entrar a Venezuela por la ventana también. O sea, no nos pongamos ahora puntillosos. ¿Te acordás? Hicimos entrar a Venezuela por la ventana. Es cierto, es cierto. Y bueno, hay que ver además después... Faltó preguntarle, obviamente, se le podría haber preguntado cuál sería el modelo más adaptable al Uruguay, de repente un modelo chileno, un modelo como el de la Unión Europea, y no uno Mercosur, que ya decía él, hay pasos que todavía ni siquiera están ahí. Sí, claro, no se han en consumado. 30 años, ¿no?